Bienvenidos a un nuevo capítulo después de un buen ratito. Como ven en el título de hoy, se trata de no apto para religiosos. Estuvimos un poco ausentes por... ¿Cómo cuánto? ¿Como un mes? Yo creo que sí, o más. Yo creo que más. Por situaciones, pues ya saben, nada malo, la verdad, pura al servicio de Dios, que era esto, que era otra cosa, y la verdad los videos se posponían mucho. Ahorita ando un poquito mala de la garganta, me siento incómoda, pero dije, no, Dios mío, ni modo, así vamos a hacerlo y que sea lo que Dios quiera. Estamos bien contentas de estar aquí una vez más con ustedes porque la neta yo sí extrañaba hacer estos videos, pero no nos habíamos dado el tiempo. Y aparte que algo bien claro es que teníamos que vivir cosillas para poder hablar de estos temas. Que este tema, el no apto para religiosos, lo teníamos ya desde hace tiempo. Bueno, de hecho estaba en el canón del podcast, era el tercer tema para hablar y pues por una u otra cosa Dios lo prolongaba porque siempre le damos el control a Él, que Él sea el que nos diga qué es lo que quiere que hablemos, y este tema se iba al final. Entonces ahora hemos comprendido por qué es que se fue hasta el final y lo teníamos que hablar, o sea, lo teníamos que vivir para poder hablarlo. Sí, como hemos dicho que lo que vamos a hablar pues son cosas que tengamos que vivirlas, si no pues cómo, ¿verdad? Pero a lo mejor esto mi hermana ya lo había vivido un poquito y todo eso, y ahora pues me tocó a mí. Y es necesario, o sea, nadie es perfecto, es normal que pase, es de nuestro punto de vista y más que nada lo que Dios nos ha dicho, y no es para tirarle a nadie, no. ni mucho menos, o sea, si solamente es lo que Dios nos ha dado, nos ha dicho de qué hablar. Y lo que hemos aprendido. Sí, lo que hemos aprendido. Sí. Y pues no vamos a hablar algo... que no sea cierto. Pues sí. Y no es para tirarle hate a nadie, aclarando, o sea, no es para jamás. tirar hate a nadie ni desde una postura de juicio, porque no somos nadie para juzgar, simplemente nos dimos cuenta de muchas cosas que están pasando y queremos compartirlas porque es cierto, desde un inicio nosotros dijimos que este podcast se trataba de experiencias de nosotros y obviamente teníamos que vivir la experiencia, chica. ¿Cómo íbamos a hablarlo nomás así? Entonces lo vivimos y aquí estamos. Sí. Pues, o sea, todo bien, ¿verdad? Todo bien. Son cosas que pasan y pues a seguirle echando ganas, o sea, no bajar nuestra guardia. Y pues empecemos. Vamos a con correr. La exposición. Ya le digo a mi hermano de que yo la verdad no estudié mucho, o sea, sí lo estoy estudiando mucho el tema, pero no lo está viviendo, no lo está estudiando. Lo estoy experimentando. Ajá. Pero no escribí, la verdad no escribí mucho. Y si es que no escribí nada, yo le dije a mi hermana, yo voy a hablar lo que Diosito me dé y lo de mis palabras. Mi hermana es de esas personas que todo lo planea, pues. Todo lo planea. Casi todo. Pero es muy así, pues, es muy de proyectos, muy de, ay, yo hago esto y cosas así. Ay, a mí me da una flojera de hacer todo eso. Pero yo no, yo soy así de que fluye. Yo fluyo. Para que se vean. Ajá, para que se vean las dos caras de la moneda. Sí. Mi hermana trae, ay, no, ¿qué les dijera yo? Yo le dije, Damie, que no se vea una exposición, por favor, le dije, te lo pido que no se vea una exposición. No. Trae como 5 hojas llenas y me dijo, esto es lo que voy a hablar. Y le dije, pues yo nomás inicio y finalizo, ¿verdad? Y nomás se ríe. Pero bueno, vamos a contarle el tiempo a mi hermana y que sea lo que ellos quieren. Me van a callar si me paso el tiempo. Miren, hace ya tiempo, como les digo, cuando recién inició el podcast,
Dios me ponía a estudiar sobre los fariseos. Y yo así de que, o sea, sabía que habían tenido que ver en la crucifixión de Jesús, sabía que ellos habían influenciado a algo, sabía así leve, muy leve el asunto de ellos. Sin embargo, pues me puse a estudiar. Dije, Dios quiere que vea algo sobre estos chicos. Entonces, pues resulta que ChatGPT, ¿quiénes eran los fariseos? Entonces, destaqué 3 así como características súper, súper fuertes de los fariseos y después le fui dando sentido y conforme a las experiencias que hemos tenido, ya fue dándole sentido porque Dios también me estaba poniendo que estudiara este tema y desde donde Él quería que lo abordáramos. De nuevo, vuelvo a aclarar que no lo estamos abordando desde un papel de críticos ni jueces porque no somos nada de eso, simplemente son cosas que están pasando en la actualidad en las iglesias, en las religiones, etcétera, y queremos darle visualización porque es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene que poner sobre la mesa y si Dios nos está mandando que lo hablemos, o sea, yo no soy nadie para decirle no porque me pueden funar, así es que yo lo voy a hablar, estoy para agradar a Él y no al hombre. Se vienen cosas. Bueno, entonces, ¿qué me contestó ChatGPT acerca de...? Capítulo 1 de su hoja llena de su exposición. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, la primera característica de ellos es que eran unos hombres bien estudiosos que conocían la palabra al derecho y al revés. En ese tiempo estaba la Torá, que son los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, que eran los que Moisés escribió. Entonces, ellos traían un trauma. ¡Wow! ChatGPT. Ellos traían un trauma, el cual era cuando Dios pasó a libertó a los israelitas, pero que no les dio pronto la tierra prometida, entonces por desobediencia. El trauma de ellos era que no querían pasar lo mismo, y obviamente está bien, ¿no? Te preparas para que ya no pase lo mismo, pero ellos se fueron a un extremo en el que el problema no era que estudiaban y que se sabían la Biblia, la Torá al derecho y al revés. El problema era que volvieron tan extremistas al tal grado que se sentían santos entre ellos mismos. Y yo creo que en cierto punto quisieron tomar el papel, quisieron dar más importancia a su santidad que a la santidad que Dios mandaba, que realmente es muy sencillo. Y cuando Jesús vino, Él se los dijo, o sea, a ver, el evangelio es mucho más sencillo de lo que ustedes están poniendo. Entonces, la primera característica a destacar es que ellos eran muy estudiosos y muy conocedores de la Biblia. Actualmente yo veo que muchas personas, incluso no solo en las iglesias, sino que también en redes sociales, predican el evangelio, hablan de la Biblia y así, y se la saben súper bien. Sin embargo, no todo lo que suene bíblico quiere decir que es de Dios, y eso es un punto que tenemos que aclarar. Muchas veces la palabra se manipula a la conveniencia de cada quien. Entonces, eso fue lo que pasó con los fariseos y no sé en qué momento ellos se perdieron del propósito principal, que era cuidarse para agradar a Dios, y se fueron volviendo estos hombres tan rígidos, se crean superiores, y eso es algo muy importante. El pueblo también los veía así, los veía como hombres santos, como superiores a uno, como que ellos son fariseos, cuidado, los respetaban y así, y ellos se la creyeron. Entonces, Dios que me ponía a mí actualmente es lo que está pasando en muchas iglesias y en muchas religiones. Y lo vemos en la católica, lo vemos en cualquier religión. Ya a los líderes, te estoy hablando de un papa, de un obispo, los ven como santidad. O sea, es la santidad e incluso hay más devoción hacia ellos muchas veces que al mismo Dios. Y eso es en lo que Dios como que pone el espejo de cómo eran los fariseos en esa característica y cómo está pasando también ahora. Es como la serie de The Chosen. Uh-huh. La verdad, yo se las recomiendo demasiado. Está en Netflix y no sé en qué otras plataformas. Pero a mí mi mamá ya la vio, ¿no? Y mi hermana creo que la está viendo, no sé. Entonces yo también la estoy viendo. Y mi mamá me dice, ay, vela. Y todo el mundo decía que la vean, así. Pues me la empecé a ver. Una lloradera en cada capítulo.
Y ahí es donde yo veo mucho cómo están los fariseos. O sea, para que se den cuenta, vean capítulos de Chosen o vean la serie completa, la verdad. Y ahí se van a dar cuenta cómo son los fariseos en realidad. Y cómo es Jesús en realidad. Siento que es demasiado cambio, demasiado. Es un contraste muy grande porque, bueno, más adelante en mi gran temario lo puse pues y lo destaqué, que Dios es más sencillo que lo que los fariseos o lo que las religiones o doctrinas quieren explicarnos el día de hoy o quieren que sigamos, y realmente Dios va mucho más allá de eso y es mucho más sencillo que eso. Entonces, había un ejemplo que a mí me hacía pensar mucho en que, a ver, no porque alguien se sepa la Biblia al derecho y al revés quiere decir que va en el camino de Dios o está haciendo las cosas como Dios manda. Hay un ejemplo muy sencillo cuando el diablo en el desierto se le acerca a Jesús y le habla con la palabra. Entonces, a ver, él se la sabe también. Sí. Entonces, que te sepas la Biblia no garantiza que sepas la verdad ni que te salves. La palabra de Dios dice de que si te sabes mucha palabra o, y no te la pegas, es como si no supieras nada. Ajá, y no la vives, pues, no la pones en práctica, pues sí, es en vano. Así es. Una comparación que también yo veía era como de que, a ver, la palabra es como una espada. Pongámoslos en las manos de un cirujano, un bisturí puede salvarte la vida, pero en las manos de un desvividor, por no decir un axino, pues te destruye. Entonces, es de doble filo. Puede servir para bien o para mal. Y todo está en que tú pidas a Dios discernimiento. A ver, si tú quieres acercarte a Dios, si estás ya yendo a la iglesia, si estás buscando de Él, es muy importante que pidas discernimiento y que tú empieces a leer la Biblia por ti sola y que Dios te empiece a revelar a ti qué significa cada cosa, los misterios que vienen en la Biblia, porque cada quien lo puede manipular como quiera, pero todo está en lo que tú o en lo que Dios te revele a ti. Así es que sí o sí tienes que tener discernimiento, chica. Sí, la verdad, sí. Hace poquito, de hecho, una persona me dijo de que, ay, ¿lees la Biblia? Y así. Pues sí, le digo, pues leo la Biblia y así. Y luego me dice, ¿y le entiendes? Me dijo. Y yo le dije, sí, o sea, algunas cosas la verdad no le entiendo mucho. Sí. Como lo que me costó y me cuesta un poco es Apocalipsis. Sí, la verdad, muy difícil. No encuentro. Entonces le digo, sí le entiendo, le digo, pero ¿y cómo le haces? Okay, le digo, pues es que le pido discernimiento a Dios, o sea, le pido el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría y todo para que me aclare y la revelación más que nada. Sí, porque es muy importante que antes de leer la Biblia tienes que orar para que Dios pues te haga esa transferencia de sabiduría y discernimiento y puedas aclarar y ver bien el panorama. La Biblia es un libro muy difícil de comprender y dentro de la Biblia hay otros libros difíciles de entender como Apocalipsis que dijo mi hermana, pero todo está en eso, en el discernimiento. Y, por ejemplo, un libro que a mí se me hace muy difícil es el de Enoch. No está en la Biblia, pero es un libro también muy sonado. Está muy difícil. Yo lo platicaba con mi amiga Perla hace poquito que la vi. Yo no le entiendo. O sea, yo lo escucho, yo lo he puesto en audiolibro, lo he leído y en verdad se me hace muy difícil entenderlo. Pero pues todo está en que Diosito dame discernimiento para poder entender el libro de Enoch. Y hay una frase que, por lo que quiero terminar, esta característica de los fariseos que dice el primer tema, que es: Dios no se estudia, Dios se experimenta. Dios no se aprende ni se memoriza, Dios se vive. Ay, ¿verdad? Qué bonito. Y pues realmente eso es el nuevo mover que se dice en las iglesias. Y no, realmente no es un nuevo mover lo que estamos viviendo o lo que nos está empapando a nosotros como familia y a muchas personas que nos hemos encontrado. Realmente es el mover que Jesús trajo a la tierra. Es un mover sencillo, es un mover humilde, es un mover desde el amor.
No es un nuevo mover. Ese mover es el de las raíces de Jesús, es desde un inicio, solamente que el hombre lo ha complicado tanto. Y es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Yo bien evangelizada, please. Estoy reflexionando. Creo que los podcasts son para ti, no para la gente. Ay, creo que ya me estoy dando cuenta que es para mí esto. Ay, no. No, esto es para que se den cuenta que no somos perfectos y... No, sí, y que no nos ponemos de acuerdo. Ay, nunca. No, o sea, queremos que Dios fluya y que Él sea el que tome el control de nosotros. Siempre lo pedimos antes, que Él sea el que nos diga que hablemos, que ponga nuestras palabras en la boca para que lleguen a tu corazoncito. Y porque también si lo estás viendo no es casualidad, también quiere que tú seas parte de este mover. Pero bueno, sigamos. Otra de las características de los fariseos es que ellos vivían de las apariencias. ¿Qué quiere decir? Ellos oraban y ayunaban cuando todo el mundo los podía ver. O sea, en las calles andaban así de que ayunando y orando. Por ejemplo, lo que leí yo era que los lunes y jueves eran los días de mercado ahí en la ciudad, ¿no? Y ellos aprovechaban esos días donde la gente iba a salir, donde iba a haber más gente comprando cosas, y ellos andaban así muy serios con todo el ropaje que traían. Porque también su apariencia en vestimenta era muy diferente a la de las demás personas. Entonces, ellos andaban así con todo su ropaje largo y todo, y andaban así como con cara desencajada, pero muy serio, pero para que las personas vieran que ellos estaban ayunando. Entonces, mira, algo muy importante también que Jesús dijo en ese tiempo fue, los fariseos obviamente no se iban a ganar el reino de los cielos, porque traían un concepto muy diferente, lo que dijimos ahorita, de lo que era el reino de Dios a lo que Jesús venía a decir, ellos, ¿no? Entonces, pero Jesús dijo, ellos ya ganaron, o sea, ellos aquí ya ganaron, porque lo que buscan nada más es el reconocimiento de la gente. Entonces, no se preocupen por ellos ya están siendo glorificados, ellos ya están siendo vistos, y es lo que ellos querían, por lo que ellos hacen las cosas, porque realmente una relación con Dios no la tenían. También no hay que generalizar, porque hay un Nicodemo y hay creo que otro que fueron los que sí eran seguidores anónimos de Jesús, y que sí hubo un despertar de ellos espiritual, igual en los tiempos de ahora. No quiere decir que todos los líderes religiosos o todas las personas que están en las iglesias sean unos fariseos, al contrario, yo sé que hay mucha gente también dentro de las iglesias que tiene este sentir de vivir la fe desde el amor, desde la humildad, y no como nos han hecho creer que se debe hacer. Y yo los ponía en comparación a que ellos vivían de la apariencia, porque pues realmente ahora es lo que más se vive en cualquier iglesia, o en la mayoría de las iglesias. Principalmente cuando yo le llego a hablar de Dios a alguien, muchas personas me han dicho de que ellos no quisieran entrar porque les van a cambiar su forma de vestir, o les van a quitar les van a quitar cosas que hacer, pues. Sí, ajá, y que usen cosas y así. Y miren, no lo quiero hablar desde el punto de juzgar, pero eso es un impedimento para que las personas se acerquen a Dios. Y eso es lo que quiero dejar bien claro. Dios no es religión, Dios no es iglesia. Para acercarte a Dios no necesitas entrar a una religión, no necesitas ser parte de una iglesia. Puedes empezar acercándote tú y Él nada más, como siempre te lo hemos dicho en este podcast. La finalidad es hablarte de la relación que puedes establecer tú con Dios en tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo, tú sola con Él, sin necesidad de proclamarte o de traer una bandera de alguna religión. No necesitas nada de eso. Él te va a guiar, Él te va a decir qué es lo que quiere en tu vida y lo que no, sin intermediarios, sin nadie que te diga, es que tienes que hacer esto para ganarte el reino de Dios, o es que tienes que hacer esto si quieres que Dios te haga salvo. No es cierto. No ocupas nada más que tu corazón entregado a Dios, y Él es en lo que se fija. Él no ve apariencias, Él ve que corazones quebrantados, corazones que quieran redimirse y que quieran aprender de lo que es el camino de Él. Uh-huh. Pues corazones dispuestos. Así es. Dispuestos a servirle y a seguir su palabra. Él, o sea, si tú te sometes a Él y
Y a todo esto lo que te dice mi hermana, él también poco a poco va a ir transformándote. O sea, a lo mejor tú ahorita, yo antes decía de que, ay, no, a mí no me gusta así, vestirme así o chalala. Pero poco a poco te vas transformando y, y es como Dios toca tu corazón, pues, ¿me entiendes? A lo mejor a mi hermana no le gusta usar vestidos, faldas o así, pues, o sea, a veces sí. Pero le digo, a mí sí me gusta y me siento cómoda. Así es. Entonces, o sea, cada quien como se sienta cómoda, pero decentemente, pues, ¿me entiendes? Sí. También. Sí, obviamente para todo hay maneras de vestir y eso no nomás en las iglesias. Cuando vas a ir a una fiesta, una boda, pues obviamente no vas a ir en un shortcito o así, o sea, cuando es una iglesia obviamente tampoco pues vas a ir en short. Hay códigos de vestimenta y eso claro que se tiene que respetar. Lo que a mí no me gusta es que quieran imponerte a que seas así. Yo sí uso vestidos, yo sí uso faldas, a mí también me gustan largas, cortas, como sea. Sin embargo, yo sé en qué ocasiones las voy a usar y cuando yo me sienta cómoda. Y si a mí me place ir a la iglesia con un pantalón, yo lo voy a hacer porque a mí me gusta y me siento cómodo. Y algo que Dios a mí siempre siempre he tenido claro es que Él no te obliga a nada. Él nunca te va a obligar a nada. Él es un caballero. Y te digo, estas reglas o doctrinas que hay en las iglesias, en todas en general, son puros impedimentos que ha puesto el hombre como los fariseos en aquel tiempo para que las personas sintieran una muralla entre tú y Dios. O sea, no, o sea, Dios, muchas personas pueden pensar, o sea, que Dios me va a escuchar hasta que yo empiece a usar faldas, o sea, que Dios me va a escuchar hasta que yo deje de usar aretes. Son muchas trabas que ponen sin sentido, que respeto cada doctrina, pero muchas veces no me hacen sentido, como por ejemplo los fariseos. Ellos a cada rato se lavaban las manos porque eso demostraba santidad. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver que te laves las manos? Yo sé. O él también de que cuando decían no juntarse con los... Con los que no eran de ellos mismos. Ajá, con los que no eran de ellos mismos, pues. También... ¿Qué onda con eso? Sí. Es como ahorita, o sea, prácticamente mucha gente lo ve y dice, ay, como en los tiempos aquellos. Pero miren, la otra vez, esto, o sea, no sé pues si lo quieres poner o no, porque siento que está un poco a lo mejor confuso, no sé. Pero es de que me decían, ay, es que en los años de Jesús no había iglesias. Entonces yo dije, sí había, porque las sinagogas eran como iglesias en aquellos tiempos que no daban la palabra de Dios, de los profetas y así. Entonces, de hecho, una vez pues a Jesús pues le tocó entrar a la sinagoga, ¿no? A dar palabra. Pero dije yo, sí había iglesias en aquel entonces. Pero Jesús, ¿qué era? Jesús dijo de que vayan a ser discípulos. Entonces Jesús no nomás estaba en un lugar predicando la palabra, pues no nomás estaba en un lugar enseñándola, sino estaba en muchos lugares junto con sus discípulos a viajar, a recorrer, a llevar la palabra, pues. Entonces es lo que yo digo, o sea, ir a ser discípulos, ir a otras ciudades, ir a otros lugares con otras personas a dar la palabra, como cuando fue con la mujer samaritana. Hasta sus discípulos se asustaron de que, Rabí, maestro, ¿por qué estás con una mujer samaritana? Y pues Jesús, o sea, ¿qué dijo? De que también ella puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no? Nomás por tener ese título ahí de que es samaritana y lo que fue, que tuvo muchos esposos y todo. Jesús no la juzgó. O sea, Jesús no la juzgó y al contrario, ella se sintió en paz en su corazón y se notó porque fue a evangelizar, fue a dar la palabra de Dios. Y cuántos se convirtieron, que dijeron que se convirtieron la mayoría, o sea, a la que ella le daba la palabra, todos se convertían, pues.
Entonces, o sea, Jesús jamás juzgó, jamás puso etiqueta de que a este no, a esta sí, por ser samaritano, por ser pobre, por ser de los reyes, porque iba Juana, la que era de romana, de los romanos, les ayudaba también porque era, pues, se podría decir discípulo de Juan el Bautista. Entonces ella iba con Jesús, con sus discípulos a ayudarles a todo. No por ser romana Jesús le iba a decir que no, sino al contrario, ella también creyó y salvó, o sea, muchas cosas así, pues, ¿me entiendes? Sí, es que justamente esa es la fe de la que habla Jesús, es una fe activa, es vivir la palabra, no solamente estarla dando. Y de hecho en uno de los libros apócrifos hay una parte donde, no recuerdo si es el de Tomás o no me acuerdo, pero dice, ¿y cómo les llamaré a esos que estudian y hablan mi palabra y la comparten con los demás, pero ellos no la viven? Entonces es realmente, Jesús era de hechos, no de palabras. Y es lo que Él quiere en esta hora que hagamos conciencia de eso. O sea, está bien, yo no te voy a decir no vayas a las iglesias, claro que no te lo voy a decir jamás. Sin embargo, haz algo con eso que estás aprendiendo en las iglesias. Empieza a hablarle a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a tu compañero si tiene problemas. Empieza a hablarle de Dios. Empieza tú a buscarlo para que veas esos cambios y esas experiencias que surgen después de que tú empiezas a crear una comunión con Él. Y como dice mi hermana, Él nunca puso límites, nunca puso barreras a quién acercarse y a quién era merecedor de la gracia de Dios. Nunca puso esas barreras. Y aunque actualmente en las religiones yo digo que las ponen, aparentemente no las ponen porque no llegas y de una no te dicen, no puedes entrar así o no puedes entrar así. Pero conforme vas instruyéndote, te las van poniendo al pasar el tiempo. Y a mí me ha tocado ver a pastores desde un púlpito diciendo que es que aquí se tienen que venir así, acá y así. O sea, esas son las barreras que Jesús estaba en contra de que los pusieran los fariseos, y es lo que estamos viviendo. En la actualidad siguen los fariseos, nunca se extinguieron, nunca dejaron de ser. En la actualidad siguen, y eso es lo que Jesús o lo que Dios quiere que hagamos conciencia en esta hora, que vivamos la fe desde la experiencia y desde la sencillez que Él traía, no desde doctrina, no desde reglas, porque Dios no es reglas, Jesús no son reglas, simplemente es una forma de vivir diferente. Y algo importante es que cuando tú le abres tu corazón y dejas que Él entre, tus conductas se van modificando. Claro. Y no hablo de dejar de usar pantalones o de usar maquillaje. Hablo de que empiezas a preocuparte por hacer acciones que beneficien al prójimo. Y eso es lo que Dios nos mandó. A ver, han pasado más de 2000 años y no me voy a cansar de repetirlo. Jesús solamente, desde la venida de Jesús, y solamente Él vino a darnos un mensaje, el que era: ámense unos a otros, ama a tu Dios. Y el amor, o sea, el amor era el único mensaje que Él vino a entregar, y todavía se nos hace muy difícil comprenderlo hasta el día de hoy. Hay que quitarnos todas las etiquetas, hay que quitarnos todas las apariencias. A Dios no le importa si traes corbata, si traes shorts, si predicas en chanclas, si predicas en pantalón. No le importa nada de eso. Lo que importa es que prediques, que lo hables, y Él te va a respaldar. Claro, o sea, Jesús, ¿cómo predicaba? No traía zapatos bien boleados para ir a predicar. No se fajaba muy bien para ir a predicar. No. Qué cool. Claro que no. Ay, no. O sea, claramente no. Y a lo mejor van a decir, ay, en su época no existía. Pero ahí, ¿quién lo limitó? ¿Quién limitó a sus discípulos a eso? Pues. Así es. O sea, es lo que yo me explico, yo no entiendo. Sí, caminaban mucho, obviamente iban a traer sandalias cómodas para caminar mucho. Si uno se cansa con zapatillas, va a traer tenis o guarachitos, ¿me entiendes? Sí. Igual los hombres, pues, van a traer sus tenis, sus sandalias para caminar mucho, o sea, lo que van a hacer, pues. Sí. No asándote, vas a andar vas a andar en pantalonado. Claro. No, y aparte, miren, yo entiendo también que ellos dicen que es por reverencia a Dios. Ok, pero ¿qué me dices de la reverencia desde tu corazón? Desde el ser bueno
bueno, o noble con el prójimo, desde ayudar, desde no hablar en mentiras, desde todo lo que ya sabemos que no se hace. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, lo que hay en tu corazón, lo que tú estás dando a los demás y no cómo te están viendo los demás. Y bueno, vamos a pasar al último gran punto, que era los fariseos. Seguimos ahí indagando cómo eran los fariseos. Y el último punto es que eran un grupo muy selectivo. Ellos no permitían relacionarse entre más personas que no fueran de su mismo grupo, o sea, que no fueran eruditas, que no eran los mismos que investigaban la palabra, pues no podías, o sea, eso no. ¿Cómo va a ser que te van a haber sentado con uno que cobraba impuestos o con un deudor o con con chicas que tal vez se prostituían o no sé? No podías tú sentarte a la mesa, ni siquiera voltearlo, ni siquiera mencionarlo, porque era una blasfema. Y a ver, o sea, también hay hay una historia en la Biblia donde Jesús hace referencia a eso, donde a él lo ven conviviendo con todas esas personas y los fariseos se asustan y les dicen, ¿por qué? Le dicen a los discípulos, ¿por qué Jesús, tu predicador, está sentado con estas personas? Y Jesús se acerca y le dice, es que yo no vengo a salvar a los sanos, yo vengo por los enfermos y por los quebrantados de corazón y los que realmente aceptaban la palabra de Dios. Fíjense, cómo ellos, que eran lo peor, con los que Jesús estaba sentados, atendieron al llamado, que nunca habían estudiado, yo creo, nada de la Torá ni nada de eso, cómo su espíritu estuvo al 100 cuando Jesús llegó, lo reconocieron, y como ellos que lo estudiaron tanto la venida de él, no lo pudieron reconocer porque ya estaban súper llenos de letras, que ya era más el afán de ellos de creerse santos y la vanagloria, que no pudieron reconocer cuando Jesús llegó. Y estaban cegados, pues, estaban cegados. Lo que a veces en la actualidad está pasando también, que te ciegas, también como pues Nicodemo podemos ver él, o sea, un buen punto cuando pues no sé, creo que eso no dice la Biblia o no sé, pero no pudo liberar a María. O sea, tú te sorprendes si era un hombre santo, si era un hombre sin pecados, porque no pudo liberarla de ese demonio que traía, ¿no? Jesús llegó, y obviamente porque es Dios, pues el hijo del hombre, el hijo de Dios, pues pudo liberarla claramente. Pero yo le pregunté a mi mamá, pero hay que investigar eso, o sea, yo creo que sí, de que David sí liberó a gente a través de su música, de la adoración y todo eso. Pero igual hay que investigarlo. Entonces, digo yo, hay muchos que a veces le dijo pues el demonio como de que tú quién eres para decirme o qué pelear. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad me lo dices? Entonces digo yo, ahorita en la actualidad está pasando eso, pues, ¿me entiendes? Como de que con qué autoridad tú vas a ir con una persona y vas a hacer eso, pues, a liberarla o así. O hay algunos que hasta les da miedo, que es como los fariseos que dicen de que muy santos, muy sabes de muchas letras, sabes de mucho y todo, de la palabra, de leer y todo eso, pero en realidad tu espíritu, tu alma, tu fe, ¿dónde está? ¿Me entiendes? Y es como yo la otra vez estaba haciendo mi devocional en Santiago y decía de que demostrar la fe con nuestras buenas obras. Entonces dice como de que de manera que así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta, pues. Así es, porque no hay mejor manera de demostrar la fe que con las acciones, y no con la apariencia, y no como vistes, y no con lo que te pones, sino con lo que haces. Ese es el último punto, de que los fariseos pues no se juntaban con nadie porque se contaminaban. No podías tú querer entrar al círculo de ellos porque ni te volteaban a ver.
Y lamentablemente también son cosas que están pasando en las iglesias actualmente y tengo el valor de decirlo porque lo viví. Y hay líderes religiosos prohibiendo a las ovejas hablarle a personas que tal vez ya no van a la iglesia o se salieron ya de la iglesia. Que los religiosos decían de que cómo Jesús se puede juntar con estas tal personas. Y también lo podemos meter en ese tema, ¿no? Que a lo mejor ella no era, en lugar de prostituta, era de otra doctrina. O a lo mejor el de cobrar impuesto era de otra doctrina. O a lo mejor de robar o lo que sea, esta era de esta religión. ¿Por qué, como diciendo los fariseos, por qué te vas a juntar Jesús, el predicador, el Mesías, lo que todo el mundo habla? ¿Por qué te vas a juntar con ellos? Si no creen o si no tienen la misma doctrina que nosotros, si no hacen lo mismo que nosotros. Entonces, pero Jesús, ¿qué dijo? O sea, Jesús prácticamente que dijo, yo vine a hablar mi palabra, ellos saben si creen o no prácticamente. Entonces, no vamos a dividir el cuerpo de Cristo. Es como lo están haciendo muchos, a lo mejor también nosotros en algún punto lo hicimos, dividir el cuerpo de Cristo porque no somos perfectos, somos hombres y por naturaleza el hombre es mentiroso y pecador. Entonces es como que estás dividiendo el cuerpo de Cristo y al prohibir que te juntes con tal persona, que porque no sea de tu misma religión, doctrina o lo que hagas, no te vas a juntar con ella por tal cosa, ¿no? No, como que todos dicen de que la verdad es esa y ahí te quedas, pues. También es bueno experimentar, también es bueno ver más a fondo, no quedarte en ese hoyo estancado, nomás ahí sentado, sino que seguir adelante, porque Dios, o sea, Dios es mucho, Dios, nunca vamos a terminar de conocer a Dios, jamás, y Él te va a seguir mostrando, te va a seguir revelando, te va a seguir diciendo, y no nomás conformarte con eso, pues, ¿me entiendes? Entonces, pues es bueno y no es malo juntarse, es como si me prohibieran a mí dejarme juntar con mis amistades de que son católicas, mis amigas que pues ahí andan en sus fiestas y todo. Claro que no, yo no me voy a dejar de juntar con ellas. Yo me llevo muy bien y todo y no por mucho ello. menos si comparten la misma fe. Ajá. O sea, si todos estamos trabajando para el mismo jefe, como por qué nos vamos a dividir o separar si estamos con un mismo fin. Y eso es algo que es muy difícil me fue muy difícil entender por qué se centraban tanto en separar las doctrinas, en separar las religiones, si al fin y al cabo servimos al mismo jefe. Mejor hay que ponernos a servir juntos, no hay como dice mi hermana, a unirnos, y no hay que tratar de dividir el cuerpo, porque todos conformamos el cuerpo de Cristo, y es para el bien de todos, no nomás tuyo ni mío, es para el bien de todos, es para una buena causa, es para tu salvación. Entonces son cosas tan vanas que no merecen concentrarnos en eso, en prohibir amistades, en prohibir con quién juntarte. Todos aprendemos de todos. Entonces, entre nosotros nos vamos a hacer fuertes, entre todos compartiendo la misma fe, el mismo sentir, y porque somos una familia, pues. Así es. Somos una familia y o sea, nos ayudamos todos nos apoyamos. A veces, como la palabra Jesús lo dijo, mi familia son ustedes, mi padre y mi madre son ustedes, mis hermanos son ustedes. Entonces se podría decir que todos somos familia, y por qué separarnos. Nuestra familia a veces te apoya más, la familia que no es de sangre, como muchos dicen, a veces está más tu familia que no es de sangre,
que la familia que pues en realidad es tu misma sangre, pues. Entonces lo hemos visto y pues nada. Y pues, a ver, amigos, ¿te suena familiar todo esto que hemos dicho? Pero, pues miren, a lo mejor se va a escuchar, pero no importa. El enemigo, ¿qué es lo que quiere? Dividir. El enemigo quiere dividir, destruir. El enemigo se sabe la palabra, se sabe la Biblia al derecho y al revés, se sabe todo, todo. Entonces el enemigo lo que no quiere es que estemos juntos los hijos de Dios, que no estemos, porque si estamos juntos, ¿qué no podríamos hacer? Entonces para él no le favorece, no le conviene que estemos juntos. Por eso nos quiere peleados, nos quiere rivalidad aquí. Y no es por vanagloria de nosotras, ni mucho menos de nadie. O sea, es para glorificar el nombre de Dios, para que conozcan a Dios. ¿Nosotras qué? O sea, nosotras solamente somos unos vasos que Diosito nos usa. O sea, somos personas que Dios nos usa y nosotras súper agradecidas por eso, la verdad. Entonces, para nosotros no es vanagloria ni nos favorece, la verdad, nada de, o sea, de lo que otra persona nos ayude o nos diga o así, sino que nosotras solamente estamos sirviéndole a Dios y llevar su palabra como Él nos dijo, hacer discípulos y llevar su palabra. Así es. Y es un comentario muy, muy personal, pero, a ver, yo sí estoy bautizada en una religión. Desde muy chiquita lo hice, pero al pasar el tiempo me he dado cuenta que, bueno, el bautismo es otro tema, pero de que no catalogarme como soy de tal religión. Yo en lo personal no me gusta ya, y lo he aprendido desde un tiempo para acá, decir que soy de alguna religión. No me considero de ninguna religión. Sin embargo, puedo ir a cualquier iglesia de la religión que sea. Si alguien me invita de que, ay, vamos a otra iglesia, vamos, porque voy a escuchar de Dios, porque yo tengo mucha hambre de escuchar de la palabra de Dios y sé que en muchas religiones hablan del mismo Dios que yo profeso, que yo creo. Y es la manera en que vivo mi fe, sin etiquetas, ni de religiones, ni de doctrinas, ni de apariencias, ni nada. Solamente somos Dios y yo, y fluyendo en su palabra, fluyendo en la obediencia. Y si Él a mí me manda a hacer proyectos, si me manda a evangelizar en alguna parte, si me manda a donde Él me mande, yo lo haré. Así sea volverme a meter a la boca de no, eso no lo voy a decir. Así sea volver a donde tal vez me pudieron hacer daño, que gracias a Dios, no te voy a decir salí intacta, pero fue un proceso difícil, pero estaba yo preparada para eso. Dios me preparó y yo no lo sentí fuerte. Eso fue un sacudón machín, pero a mí no me movió tanto porque yo ya estaba lista, y ahora entiendo por qué fue todo eso que se dio. Que Dios me había preparado, ya me estaba hablando de lo que se venía, lo que se viene, me dijo Dios literal, así de que lo que se viene. Se vienen cositas. Familia, tenemos que hablar. Prepárate, porque, y en serio sí me estuvo hablando mucho, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere decir con esto? No lo entendía, pero ya que pasó, me habló con sueños de amigos, me habló de muchas maneras, y me dijo, pero tú vas a estar preparada, y tú vas a estar preparada. Y así pasó, y aún ahora con esto más reafirmo mi sentir en que el mover de Dios no es un nuevo mover como lo quieren satanizar en muchas religiones y en muchos videos que yo me encuentro ahí en internet, que somos rebeldes porque andamos así sin cobertura. A ver, si tienes la cobertura de Dios, ¿qué más cobertura quieres? Muchas personas a mí me han dicho, es que tienes que buscar la cobertura del pastor, es muy importante, por eso te atacan mucho, porque también, me quería trapear conmigo en la noche. Oye, lo que estaba acordando es que realmente se me presentó un extraño en mi habitación por andar diciendo... Por andar con tus tonteras de cubrir las cosas de que, ay, no, de Dios, no, ándale. Del título. O sea, si se acuerdan que el primer capítulo se llama Encontramos un extraño en mi habitación. Pues literal, vino un extraño a mi habitación y ya no era Dios, no. O sea, era una entidad fea, fuerte, muy, muy fuerte, bien densa,
que se me presentó y me empezó a hablar, o sea, ay, esto los voy a dejar para es para otra historia. Vamos a decir loca. Ay, no importa, o sea, es lo que vivo, así es lo que me pasa. Y se me presentó y me dijo cosas y así, y yo, bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte, porque me estaba acordando y dije, o sea, si hubo un extraño en mi habitación, sí me vinieron a visitar. Sin embargo, nada de eso me va a mover, nada de eso va a hacer que yo cambie mi fe, ni que deje de trabajar en lo que Dios me ha puesto a trabajar. Y Él ha abierto tantas puertas, en serio que yo estoy tan sorprendida, porque yo sé que no soy yo, no soy que yo los conocía, no soy que yo fui a pedirle el apoyo, yo sé que es Él quien nos manda a esas personas, quien nos abre esas puertas. Y ha sido de gran bendición para los que nos hemos mantenido como de que en ese, así agarrados mientras nos golpeaban así, pero ha sido de gran bendición para todos nosotros. Todo lo que hemos visto, la mano de Dios ha estado presente con nosotros, y los mismos personas nos han dicho, Dios va con ustedes, que algún día me encantaría poder contar todo lo que hemos pasado, pero no quiero que se malinterprete ni que se piense que estamos hablando de personas en específico, ni religiones, ni nada, porque podría dañar a ciertas personas. Entonces, Dios obra de muchas maneras hermosas y misteriosas, y lo que quiero que quede claro en conclusión, en resumen, la conclusión de este capítulo es la siguiente: este mover que estamos viendo, y que no solo somos nosotros los que lo sentimos, mucha gente lo está sintiendo, porque Dios ha dicho que es el último tiempo de gracia de Él. Porque lo hemos visto, o sea, en muchos países, en muchas ciudades, y lo hemos visto, lo hemos comprobado y decimos, no estamos locas, es verdad, y Dios nos confirma y Dios nos sigue confirmando. Entonces, por eso estamos seguras. Sí, es el último tiempo de la gracia de Él, y quien lo aproveche se va a subir a la barca, y quien no, se le fue. Entonces, en estos tiempos se está sintiendo algo muy diferente a años atrás. ¿A qué me refiero? Que si tú estás dispuesta a seguir a Dios y a conocerlo, en el momento en que tú dices sí, no importa las cosas que hagas, no importa a lo que te dediques, no importa cómo vistas, cómo te expreses, X, como seas. Al momento en que tú dices sí, Dios te dice, vámonos a trabajar, porque ya es hora, porque ya es mi tiempo. No, porque ya lo vivió la Dami, porque lo está viviendo, porque lo estamos viviendo. Porque, o sea, no creas que es tiempo ahorita de, ay, espérate, es que me voy a poner a estudiar. ¿Qué es lo que Dios quiere? No, a ver, lo vas a aprender trabajando. Por ejemplo, vamos a... Como les digo, yo voy a varias iglesias. Entonces, a una de las iglesias que me gusta ir bueno, ahorita va a haber una evangelización de chicos. Entonces yo le decía al chico que si había un taller de evangelización antes para prepararnos, porque relativamente, aunque yo me veo aquí muy segura y todo, yo soy nueva, o sea, yo no sé evangelizar muy bien, bueno, según yo no sé evangelizar, pero eso es... Ay, mira lo que ando haciendo, no le para la boquita. Entonces, no, eso no ponga. Entonces yo le preguntaba, oye, pero va a haber taller de evangelización, y me dijo, no va a haber porque los tiempos están muy así, pero en la marcha. Y dije yo, es cierto, o sea, es que Dios así está ahorita, así está trabajando. Si quieres trabajar, si quieres servirme, vente, vamos a trabajar de una vez, sobre la marcha vas a aprender. Y eso es lo que se está moviendo. ¿Cómo eran los discípulos? A ver, no, Jesús... Ah, sí, se les sabe. Jesús no los sentó, les hizo pruebas, les hizo 5 años de estudios. Llegó y le dijo, sígueme. ¿Quieres? Sí, vámonos a trabajar. No llegó a decirle, no, si me quieres seguir tienes que estudiar este libro, el otro. Te vamos a hacer un examen a ver si lo pasas y vámonos a servir. No, él llegó, lo seleccionó, quien quiso se fue y quien no, no. Pues es que sí, por eso los religiosos decían como de que cómo Jesús se va a juntar con esta gente si ni siquiera sabe nada de la Torah en ese entonces, ¿no? Entonces, si ellos se la sabían de al derecho y al revés,
Han de haber dicho, ay, ¿cómo va a ser el Mesías si anda con esta gente? Pues entonces es verdad, Jesús no es como de que, y a lo mejor muchos no sabían ni leer porque en ese entonces pues varios pues eran de escasos recursos, eran pues pobres y así, dejaron todo, absolutamente todo para servirle a Dios, a Jesús. Y en la Biblia lo dice. O sea, ahí dice Jesús de que deja todo prácticamente, tu familia, todo y ven y sígueme. Carga la cruz. Sí. Entonces, o sea, Dios a lo mejor no los puso a estudiar. Ven y estudia 5 años, ven y estudia toda la Torá o no sé, cosas así para que ya me sigas, para que seas digno de seguirme y de predicar el evangelio, ¿no? Es como les digo, lamentablemente los fariseos de la actualidad han puesto tantas barreras para que tú puedas servirle a Dios, porque según primero tienes que prepararte tanto, tienes que leer tanto, tienes que hacer, hay escuelas, en todas las religiones hay escuelas para prepararte para llegar a ser un líder religioso o para llegar a ser ministros, no sé, X. No nada más puedes llegar y orar por la gente, no nada más puedes imponer tu mano para orar por alguien, no puedes, si tú tienes el sentir de empezar un grupito de estudio, alguien más tiene que venir a darlo, no tú sola. Son muchas trabas que ponen y que yo ahora tengo claro quién las ha puesto. Lamentablemente, en qué momento nos perdimos, igual que los fariseos, si nuestra experiencia era reconocer a Dios, reconocer al Espíritu, como los fariseos no lo hicieron, que se les presentó en carne propia. Ahora nosotros teníamos esa experiencia y nos volvimos igual, pero ¿en qué momento fue que nos volvimos igual, que nos llenamos de reglas, que nos llenamos de trabas para poder acercarte a Dios? Entonces, es momento de volver a las raíces, de volver a lo que Jesús vino a enseñarnos, de volver a creer en la humildad, en el amor, que era el único mensaje que Él nos vino a entregar. No vino a decir nada más, no vino a prohibirte cosas más que las que tú ya sabes que son claras de que guardes tu corazón de muchas cosas que no benefician al prójimo, cosas que desagraden a Dios, pero no se acercan nada a las cosas que las doctrinas han puesto ahora. Entonces, pues ya para culminar mi participación en esta exposición, quiero terminar con una frase que me llamó a mí mucho la atención también y dice así. Pondré música de literaria. Dice, la religión, la iglesia y la doctrina sin amor se convierten en opresión. La religión, la iglesia y la doctrina nos salvan. Hasta aquí mi reporte. Vuélvanlo a escuchar. Yo estoy así, en shock. Porque pues sí es un gran tema, un poco de debate, sí, controversial, vaya. Pero pues miren, solamente temor a Dios y a nadie más. Así es. La verdad. Así Entonces, es. Solo buscar agradar a Dios y no al hombre. Así es, sinceramente. Le cedo mi participación a la siguiente alumna, Dami. Gracias, alumna. No, ya pues para culminar, ahora sí, ya para callarme la boca sobre este tema. Bueno, te quiero decir que si tú tienes el mismo sentir, que si tú no eres de ninguna religión, pero crees en Dios, tienes fe en Él y quieres investigar más sobre Él, o si incluso ya estás en una religión y no te sientes cómodo y sientes que como por ahí no va la cosa, déjame decirte que no estás solo. Hay muchas personas así como tú, como yo, que no nos sentimos que encajamos en ciertas estructuras que ya ahorita ya no son iglesias, son estructuras que se han creado para el beneficio de ciertos y cuales. Y
Y eso, o sea, dices tú, no, o sea, no, esto no va conmigo, siento que esto no es Dios. Entonces, no estás solo, no eres el único que quiere saber más sobre este mover que te digo, no es nuevo, es el mover de las raíces, es el mover que Jesús que vino a enseñarnos a todos. Y esto que estamos haciendo no es desde la perfección, lo estamos haciendo desde el hambre que tenemos por saber más de Dios, lo estamos haciendo desde la obediencia. Y no es una crítica, no estamos juzgando a las iglesias ni a las religiones, sino es la necesidad de que esto se reconstruya. Hay que deseducar todo lo que hemos aprendido y que creemos que está bien, porque la neta las cosas no están funcionando, entonces no está bien. Están saliendo dañadas muchas personas. Muchas personas ya ven mal que tú pertenezcas a una religión. Me ha tocado a mí comentarios y hasta incluso yo los hice en un momento de que, ay, si eres de esta religión, eso le faltaba para terminar de ser malo, para que el perfil de malo estuviera completo. Es lamentablemente lo que vemos. Y si estamos viendo que por ahí no está funcionando, es momento de cambiar el rumbo. No para otro lado, no para confusión, sino volver a las raíces, volver a lo que Jesús nos dijo. No complicarnos la vida, es sencillo, humildad, amor y obediencia, es lo que Dios quiere nada más. Bueno, pues hemos concluido esta gran charla. Espero y que te haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, absolutamente todo, nos los dices ahí en los comentarios o en nuestras redes sociales. Estamos al servicio. Y pues aclarando que esto pues no es para vanagloria de nosotras ni para nada, solamente es para el servicio de Dios y a lo que nos ha mandado a hacer. Entonces pues espero que les haya gustado y nos despedimos. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.